Wolf negó con la cabeza. ¿Por qué yo? No tengo otra opción. Tengo miedo de pedirte que me ayudes. Eres demasiado impulsiva. Conviertes cualquier situación en una persecución inútil. No, no lo hago. Wolfie protestó. Ja. Mira el huéleme el culo que hiciste en Nueva York. Ese fue el teaser trailer, ahora empieza la vaina de verdad. Identidad equivocada. Por Vivian Pérez. Capítulo 17, El Don segunda parte. El sábado siguiente, cuando el abuelo Rogelio habló de su enfermedad, quedó grabado en la memoria de Wolf como un día agridulce. Primero, parecía que el plan de Cleo iba a fallar, porque las tres viejas chismosas aparecieron en la casa todas vestidas de negro, como si fueran a un funeral. Wolf las detuvo antes de que pudieran entrar a la casa. ¿Qué significa esto?, inquirió la tía abuela Yesenia, mientras presionaba su rosario contra una pequeña Biblia, cubierta de cuero. Tienen que volver. No pueden entrar a esta casa, vestidas como si el abuelo Rogelio ya hubiera muerto. Wolf exclamó. Aún no. Susurró la tía abuela Olivia, mirando incómodamente a las otras dos. ¿Qué? ¿Qué dices, muchachita? Solo queremos darle al pobre de don Rogelio, unas palabras de consuelo. Se quejó la tía abuela Clara. Wolf sintió que le hervía la sangre. Iba a gritar, cuando de la nada, escuchó la voz de Cleo detrás de ella. Les daré la oportunidad de irse en paz, para regresar con la ropa adecuada. Van a tratar a mi abuelo como si fuera a vivir para siempre. Wolf se dio la vuelta. Cleo fulminaba con la mirada a las viejas chismosas. La tía abuela Clara levantó un velo negro, dejando al descubierto sus ojos penetrantes. Escucha, malcriada, no le vas a dar órdenes a tus mayores. Los hermanos de Wolf, Andrés y Sergio salieron de la casa y se pararon al lado de Cleo. Entonces, uno por uno, los demás aparecieron detrás de ellos. Primero los primos González, Freddy y Verónica. Seguidos de los primos García, Liliana, Martín, Claudia, Roberto y Ángel. A continuación, el primo Raúl y su esposo Óscar se pararon más atrás en el porche. Y en la entrada, sus amigos Jeffrey, Taza, Lenda, Jackie y Amaury, y por supuesto, Mark y Hunter. La Biblia y el rosario casi se le resbalan de la mano a la tía abuela Yesenia, pero los agarró con firmeza. La tía abuela Olivia, aferrándose al brazo de la tía abuela Clara, mirando a las otras dos y sacudiendo la cabeza, susurró de nuevo. Aún no. Cleo hizo un gesto pidiendo a las viejas chismosas que se fueran. Las viejas chismosas regresaron a su auto y se fueron abruptamente. Cleo se dio la vuelta. Los demás le hicieron un espacio en el medio, para que ella pudiera entrar primero a la casa. Le ofreció la mano a Wolfie, invitándole a volver con ella. El rostro de Cleo no mostraba emociones, pero Wolf sintió temblar la mano de su hermanita, cuando la sujetó. Wolfie le sonrió con orgullo. Regresaron juntas a la casa, seguidas por los demás. El resto del día fue perfecto. La generación más joven le había informado a la mayor, días antes de la reunión. Los padres de Wolfie, tías, tíos y los demás permanecieron tranquilos, cuando el abuelo Rogelio les contó sobre el diagnóstico. Wolf sabía que al abuelo no le gustaba el drama innecesario, como él lo llamaba. Afortunadamente, todos pusieron su mejor cara, pero Wolf supuso que controlaron su impulso de abrazarlo y llorar. En cambio, lo trataron como a un rey. Cada uno se turnaba para hablarle de cualquier tontería,
como el béisbol o el clima, mientras el abuelo jugaba al ajedrez con Cleo. El abuelo Rogelio sonrió con orgullo cuando ganó su nieta. Bien jugado, mi amor, eres una gran experta en ajedrez. Wolf asintió. En silencio, estuvo de acuerdo con el cumplido de su abuelo. Don Rogelio tocó, cariñosamente la mejilla de Cleo, antes de acercarse a Wolf. Virginita, tenemos que hablar en mi estudio. Le dijo muy serio. Hunter prácticamente saltó de su asiento, corriendo a su lado. Don Rogelio le dirigió a Hunter una mirada severa, antes de decirle. Sola. Wolf no entendía lo que estaba pasando. Hunter, Timothy, Mark y Cleo los miraban con preocupación. Ella le dijo a Hunter que todo estaba bien y caminó con su abuelo a su oficina. Una pared de su estudio estaba cubierta, con fotografías de don Rogelio con famosos políticos y celebridades, todos sonriendo con dientes perfectos. Otra pared tenía fotos de su trabajo, con personas y niños de barrios pobres de Florida y Cuba. Como en la mayoría de esas fotos, su abuelo vestía una camisa con rayas de colores. Él vestía rayas de cualquier color, menos el negro, porque como decía, él no era árbitro ni preso. En un rincón, dentro de una vitrina, estaba la posesión más preciada de su abuelo, la guitarra de la abuela Virginia. Apenas entraron al estudio, don Rogelio se rió a carcajadas. Pobre Hunter. Don Rogelio le pidió a Wolf que se sentara, mientras se movía al otro lado de su escritorio y sacaba una botella de ron y una caja de puros, de uno de los cajones. Wolf supuso que debía ser algo muy importante. Su abuelo había sacado una reserva de ron centenario muy especial. ¿Qué está sucediendo? Don Rogelio sirvió ron en 2 vasos y le dio uno a Wolfie. Ella lo iba a rechazar, pero él insistió en que quería tener una conversación de hombre a mujer con ella. ¿Qué pasa con Hunter y las bendiciones? De repente, él preguntó. Wolf se encogió de hombros. Supongo que tu aprobación es importante para él, porque siente que somos su familia. Dijo Wolf antes de tomar el primer sorbo. Nunca le gustó el ron. Wolf supo que ella se estremeció, con una mueca graciosa, por la forma en que su abuelo sonrió. Hunter ha alquilado un apartamento y me pidió mi bendición, para que ustedes dos se muden juntos. Le dije que eres una persona adulta. Él debería hablar contigo, no conmigo. Don Rogelio hizo una pausa, riéndose un poco. Hunter está ok. Tú tienes la mecha corta y la lengua floja, la compañera perfecta, para un payaso. Don Rogelio encendió un cigarro. Eso no es cierto. Wolf protestó. Y no deberías estar bebiendo y fumando. Don Rogelio se burló. ¿Ves? Ya estás enojada. Tomó una foto en blanco y negro que había en su escritorio. Tenía una imagen de la abuela Virginia y él cuando eran más jóvenes en Cuba. Su abuelo comenzó a hablar en un tono dulce. Creo que fue después de que rescatamos a Raúl y Oscar. Corrí a tu habitación, porque gritaste en medio de la noche. Hunter y yo nos encontramos en el pasillo. No queríamos escuchar a escondidas, pero te oímos hablar con Cleo sobre tus pesadillas. Cleo pensó que éramos Sergio. Nos asustamos. Hunter logró imitar la voz de Sergio. Bueno. Lo traje aquí en mi estudio y tuvimos una conversación de hombre a hombre. Solo quería divertirme, haciéndolo enfermar con ron y puros, pero... Hunter hizo muchas preguntas, se preocupa mucho por ti. Wolf observó cómo don Rogelio dejaba la foto y luego sostenía otra. Esta tenía la imagen de Wolf, Cleo y el abuelo montando un caballo en la playa de Guanabo, cuando Wolf tenía 8 años. Tocando la imagen de su hermana menor, su abuelo dijo.
Cleo es tu opuesto. Tiene una mecha muy larga y una boca en perfecto control. Wolf no quería enfadarse. Tomó un gran sorbo de la bebida. Amaba a su hermanita, pero le enfurecía cada vez que alguien la comparaba con Cleo. Era la primera vez que su abuelo hacía eso, y le dolía más que nunca. Cleo, la dama perfecta en todos los sentidos. Ella siempre sabía qué ponerse, qué decir. Cuando estaba gordita, todos decían que era linda, y cuando se puso en forma, se volvió glamorosa. Ni gorda, ni flaca, simplemente perfecta. Nunca nadie dijo esas cosas sobre ella. Ojalá Cleo pudiera ser como tú. Wolfie no esperaba que su abuelo dijera eso. Ella se congeló por un par de segundos. Aunque la bebida le quemaba la garganta, se la terminó y le devolvió el vaso con la esperanza de que lo volviera a llenar, lo cual hizo. Eres honesta con tus sentimientos. Continuó, pasándole el vaso rellenado. Cleo, no. No, Cleo no es así. Wolf protestó, sintiéndose horrible por eso. ¿Por qué no podía controlar su lengua? Don Rogelio inhaló profundamente. Recuerdo, que cuando tu padre hizo esa vaina tan ridícula, te cortaste el cabello, tiraste todos tus vestidos bonitos por la ventana, y dejaste de llamarlo, papi. Eso es lo que hace una persona con el corazón roto. Hizo una pausa. Cleo. Como tú. Nada. Eso no es normal. Wolf quería defender a su hermana menor. Pero le prometió a Cleo que no se lo diría a nadie. Ver la imagen de su hermanita en ese caballo, cuando era una niña pequeña, le trajo recuerdos de lo mucho que había sufrido Cleo durante esa época, llorando en su habitación todas las noches, tratando de sacudirse su dolor de manera equivocada. Wolf había hecho todo lo posible para ayudarla, pero le tomó mucho tiempo. Abuelo, Cleo está bien. No. Él la interrumpió. Ella no lo está. Wolfie se removió incómodamente en su asiento. Por eso juego al ajedrez con Cleo una vez a la semana. Entonces, puedo hablar con ella y ver cómo se siente, dependiendo de cuánto esté dispuesta a decirme. Necesito pedirte un gran favor, Virginita. Cuando me vaya al otro lado, por favor, vigila a Cleo. Wolf negó con la cabeza. ¿Por qué yo? No tengo otra opción. Tengo miedo de pedirte que me ayudes. Eres demasiado impulsiva. Conviertes cualquier situación en una persecución inútil. No, no lo hago. Wolfie protestó. Ja. Mira, huéleme el culo que hiciste en Nueva York. Tenemos amigos y parientes allá. Cualquiera de ellos les habría dado a Sergio y Hancho un lugar seguro para quedarse. Don Rogelio rió suavemente. Ay, mi amor. Las cosas que haces no tienen nombre. Como cuando intentaste cancelar tu fiesta de quinceañera, enterrando el vestido en el patio trasero. Tu madre solo tuvo que comprar otro atuendo. Entonces, su abuelo se rió más fuerte. Cuando el perro desenterró el vestido, pensé que había matado a alguien. Wolfie se miró las manos, sintiéndose avergonzada. No convierto todo en una persecución inútil. Al menos puedes reírte de eso ahora. Tú te reíste al último, usando tenis con ese vestido. Don Rogelio la fulminó con la mirada durante un par de segundos, pero sonrió, haciéndole saber que no estaba realmente enojado. Le dio un par de caladas a su cigarro. Tienes un alma transparente. Su abuelo suspiró. Tal vez, esa es la razón, por la que Cleo confía en ti. Ella te muestra su verdadero yo. Esta vez su abuelo tomó un gran sorbo de ron.
No tienes que parar tu vida. Solo te estoy pasando la antorcha. Al menos, una vez a la semana, habla con Cleo, solo para asegurarte de que está bien. Es la única forma en que podría dejar este mundo en paz. Wolf respiró hondo. No quería pensar en su muerte, pero en su corazón sabía que él tenía razón en todo. Haré lo mejor que pueda. Él le sonrió. No debería tener favoritos, pero te quiero mucho. Mercedes y mi hijo tienen la suerte de tener una buena hija, como tú. Tú eres mi orgullo. Tal vez, le pida a Oya que me traiga de vuelta como tu hijo, nieto, o sobrino, porque verte crecer ha sido una de las alegrías más grandes de mi vida. Sus palabras entraron en sus oídos y bajaron hasta su pecho. No era la primera vez que le decía que la amaba, pero en ese momento algo fue diferente. El cuerpo de ella estaba sentado en la silla, pero su espíritu flotaba alrededor de su abuelo. Miró sus manos con asombro, notando que tenían un brillo azul. Ella levantó la cabeza. A la camisa de su abuelo le crecieron las rayas, desplegándose detrás de él, como las plumas de un pavo real. Su abuelo tenía todos los colores del arco iris a su alrededor. Wolf se sintió un poco confundida, pero también llena de alegría. Estoy viendo colores. Ella susurró. ¿Qué? Wolf quería decirle que lo amaba, con sus defectos y virtudes, pero decir esas palabras sería como despedirse. En cambio, le preguntó a su abuelo. ¿Puedo besarte? Su abuelo se rió tímidamente. Pero, bueno, mi amor, por supuesto que puedes. Se pusieron de pie al mismo tiempo. Wolf caminó hacia él. Abrazó a don Rogelio, plantándole varios besos en el famoso lunar de los González, en su cuello. Por primera vez en su vida, ella encontró muy reconfortante el olor a tabaco y ron. Fin del capítulo 17. Segunda parte.